Con mucha alegría estamos recibiendo al editor de Ediciones de la Banda Oriental, Alcides Abella. Se me ocurrió que había razones de sobra para conversar con él y la piedra fundamental de esta charla me parece que es justo recordar a Heber Raviolo. ¿Heber o Heber? ¿Cómo le decías vos, Alcides? Justamente, había gente que lo llamaba ¿Verdad? Heber, otros Heber, además. Sí. O el negro Raviolo. Lo cierto es que Heber Raviolo nació el 29 de septiembre de 1932, murió en el año 2013, y es un ícono, un referente. De hecho, el día del editor se está proponiendo que sea justamente esta la fecha de su nacimiento, en reconocimiento y conmemoración a una figura cúlmine por muchas razones, ya nos las dirá Alcides, que tanto y también le conoció. Así que, bueno, me parece buenísimo que conversar con Alcides a propósito de Banda Oriental, de lectores, de su publicación, de La Mochila y de Heber Raviolo, que está metido en todo esto. Hola, Alcides, buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, sí. A ver, primera cosa, supongamos, porque con todo derecho hay muchas personas que no deben tener idea de quién es Raviolo, que por otra parte es casi como el destino al que inexorablemente se ven afrontados los editores, ¿verdad? Que siempre son una pieza muy importante de la literatura mundial, pero no necesariamente son figuras que el público a nivel masivo conozca, ¿verdad? No, el rol del editor siempre queda un poco atrás, queda un poco de costado y es razonable además, ¿no? El gran protagonista es el autor en última instancia. Quizás para hablar de editor, yo a veces pienso que habría que explicar qué es un editor. Exacto. Porque de repente mucha gente no sabe qué es eso de ser editor. En lo que me es personal, que llevo más de 50 años en esta tarea, durante muchísimos años yo a la gente, la familia, los amigos le decían, yo trabajo en una imprenta, porque cuando decía editor no entendían nada. Trabajo en una imprenta. Ah, una imprenta, bueno. No, básicamente el editor, para decirlo de una manera la más simple que yo encuentro, la forma de explicarlo, es aquella persona, es decir, que en este momento puede haber una persona en su casa borroñando manuscritos, escribiendo en Word un montón de materiales, esto y el otro, un futuro autor por ahora desconocido. Es decir, la tarea del editor es tomar esos materiales y tratar, evaluar y llevarlos a convertirlo en un libro que está en librería. Entonces, el rol del editor es tomar el original, leerlo, evaluarlo, corregirlos, con el autor sugerirle cosas a cambiar y demás. Puede ser que de repente se le diga al autor, mirá, no, este material no está maduro, esto no es viable todavía. Pero digamos, evaluar junto con el autor el material, discutirlo, conversarlo y demás, y después ya entrar directamente en el trabajo específico, la corrección ortográfica, digamos lo que es el diseño, la carátula, el papel. Después justamente el libro se imprime y ahí empieza la segunda etapa en la cual ustedes están involucrados, porque bueno, uno se lo lleva a los distintos gente de radio, de TV, de la prensa escrita en general, se lo lleva y un día se lo traemos acá a Alejandro Camino. Mirá, acá tenemos un autor, se llama Juan Pérez, bueno, pobre Juan Pérez, lo elegí como nombre, pero le traemos el libro, se lo dejamos acá y un día Alejandro, y eso es maravilloso, comienza a cerrarse el ciclo. Llama al autor, conversa al autor, los temas y demás, y finalmente el público, ese gran desconocido, encuentra el tema, el autor, y seguramente después va a la librería y lo busca y lo compra. Bien. Y también a veces el editor es el que propone un tema. Absolutamente. Es lo más común, digamos. Es decir, la editorial mismo nuestra está asignada a lo largo de décadas de que hemos propuesto a un autor o autores, le hemos propuesto de temas materiales. Yo que sé, hace 4 años me acuerdo que un día le escuché 2 charlas a Arana, a Mariano Arana, el exintendente, y hablaba con una pasión de Montevideo, hablaba con una pasión de la ciudad, pero además hablaba de una Montevideo luminosa, de una Montevideo muy querible, sus edificios, sus lugares, sus plazas y demás, que dije, qué lindo trasladar esta pasión que tiene Arana, trasladarla a un libro. Probamos con Arana y no, Arana era un poco académico, un poco duro en el estilo, y ahí recurrimos a un escritor, fue Horacio Cavallo en ese caso, a veces son periodistas, y Horacio, ¿por qué no caminás la ciudad junto con Arana y recoges toda esa pasión que
que Mariano transmite. Le sumamos un fotógrafo, Carlos Contreras, y bueno, finalmente termina siendo un libro que se llama Pasión por Montevideo. Ese es un ejemplo de cómo muchas veces se proponen temas, se proponen incluso colecciones. Vaya si la editorial está asignada históricamente por colecciones que de alguna manera a veces nos salvaron circunstancialmente la economía de la editorial. Entonces, bueno, este último ejemplo que citas lo conozco muy bien porque, entre otras cosas, tuve el honor de participar en lo que podríamos llamar, que esto también a veces tiene características distintas, la presentación del libro, ¿verdad? Ah, claro, sí, me olvidaba de eso. Allá en el museo. Sí. No, ese fue en el Solís. Ese fue en el Solís. Porque después vino otro de Arana que también en Banda Oriental me convocó y para hacer la presentación en el museo. Esa es la tarea del editor. Entonces, llevar de ese manuscrito, de ese autor desconocido, llevarlo finalmente a la librería y que exista como libro. Y acá déjame meter, para que no sea tan amable para vos la charla, y ya vamos a ir a Radiolo. Otro asunto del que de pronto se sabe del editor o se cree saber del editor, que tiene que ver con que cuando el público se entera que que lo que gana el autor es el 10% de tapa del libro, muchas veces hay como una plataforma muy entusiasta de creer, la pucha, el editor se lleva el 90% entonces, y eso de pasar al desconocimiento de lo que hace, pasa a ser el enemigo número uno que provoca que los autores se mueran de hambre, ¿verdad? Y ustedes, los editores, se enriquezcan. A ver, ya que estamos en el bailemos, democraticemos la información. ¿De qué va todo eso? Digamos, pensar que con los libros alguien puede enriquecerse realmente es bastante difícil, pero los libros siempre... Los libros tienen una característica, son, la mitad comercial y la mitad cultural. Y un editor español decía, y me parece brillante, que si un proyecto editorial, por ejemplo, se convierte en muy comercial, termina mal. Si se convierte en muy cultural, termina en una propuesta muy romántica, muy linda, pero que también se funde, porque al imprentero hay que pagar el papel. El tema del precio del libro y cómo se reparte ese precio es un tema interesantísimo, complejo quizás de explicar o no. Concretamente, si un libro cuesta 100, el 50%, la mitad y más de la mitad, el 55% se lo lleva a lo que llama la distribución. La distribución consiste en que hay estructuras que se llaman distribuidoras de libros, y esa distribuidora de libros, nosotros le entregamos los libros y ellos los llevan a todas las librerías del país. Eso significa que va de Posito hasta Bella Unión, va de Fray Bentos hasta la Unión. Son cerca de 120 locales, librerías, más otros que circunstanciales, que el libro está presente gracias al distribuidor. Pero el distribuidor, es decir, el librero gana el 35 o 40%, el distribuidor gana un 15%, nosotros, los editores, ya ahí recibimos el 45%, el 40%, menos de la mitad, 45%. De ese 45% hay que descontar lo que existe en todo el mundo, porque es universal, el derecho de autor, que es el 10% del precio de venta, que son 10% más. Es decir, nosotros... ¿Quién recibe el derecho de autor? El autor. O sea que el autor recibe el 10% del precio de venta. Ajá. Del precio en general sobre libros vendidos. Después vienen las cosas más pintorescas, ¿no? Sobre libros vendidos. Entonces, el autor, al editor le está quedando un 35%, con lo cual tiene que pagar la imprenta, el papel, la imprenta, tiene que pagar los gastos generales. Y hay que ver si la venta realmente le permite recuperar la plata, porque muchas veces la venta no recuperas nada. El Ponce te llena de libros que nadie te compró también, ¿no? Nosotros tenemos libros que hace 40 años que los tenemos con nosotros. Yo los miro y digo, no puede ser que hace 30 años que están ahí, ya no sabemos qué hacer con ellos porque son libros interesantes, valiosos y demás, pero bueno, la gente no los compró y ahí están, los donamos, los entregamos, los vendemos a 100 pesos en la feria, por ejemplo, ahora en la Feria del Libro en noviembre, y la vendemos en oferta también en el Parque Rodó. Y a veces los compañeros que están en la feria me dicen, por favor, no traiga más estos libros, son siempre los mismos y demás. Pero estás hablando de Banda Oriental, pero eso le pasa a todas, ¿no? Es universal, pero es universal. A las grandes, las poderosas, las multinacionales, ¿también le pasan esas cosas? No, le pasan exactamente igual, pero también hay un tema de escala.
concretamente, por ejemplo, volvamos a ver el tema del derecho de autor. En un país muy chico como es lo razonable es que el tiraje de un libro sea de 750 ejemplares o 1000 ejemplares. Y si el autor, el libro cuesta 500 pesos, por decir una cifra, digamos, el autor va a ganar 50 pesos por cada libro vendido. Claro. Si vende 1000, digo, realmente lo que gana no justifica muchas veces la investigación, el tiempo perdido. Digo, libros que a veces le lleva 5 años de su vida escribirlos. Pero es que yo justamente lo digo, nadie va a hacer libros como negocio porque no es un negocio, digamos. Es cierto, sí, que hay excepciones, digamos, cuando tú tenés un Benedetti o tenés un Galeano a escala nacional, por ejemplo, e internacional, ya pasa a ser otro cantar. Porque si en lugar de vender, aquí hay autores, 1 o 2 en el año, que venden más de 10.000 ejemplares. Cuando vendés 10.000 ejemplares, ya los 50 pesos son por 10.000. Sí. Pasan a ser más de $10.000. Sí. Entonces la cifra pasa a cambiar. Pero bueno, hay gente que le invoca milagrosamente. Podríamos hablar que un libro promedialmente, siempre hago este cálculo a propósito de los autores, digamos, grosso modo, podríamos hablar que en general sale $15, ¿no es cierto? 600 pesos, es como un número razonable. Sí, sí. A veces 800 y a veces 400, pero está, ¿no? 600 pesos. Entonces yo siempre digo, bueno, si vendiste, como decís vos, si vendiste 10, es 600 por 10. 600 por 10. No, pero quiero decir, al bestseller, a la que escribió, la inglesa que escribió Harry Potter, es lo mismo, más o menos, ¿no? Sí, lo que pasa es que todo editor, en la tarea editorial vivimos soñando que un bestseller nos salve la vida. A veces a muchos colegas se les fue la vida, claro. Se empobrecieron, perdieron sus ahorros y no llegó nunca ese bestseller. Pero por ejemplo, ya que hablaste de libros autores que venden en Uruguay, y además el caso de Benedetti o de Galeano, en todo caso la gran escala y el gran diferencial es que son nombres internacionales, se transformaron en nombres internacionales. El caso de Galeano y Benedetti, y sobre todo, digo, más Benedetti aún todavía, no solo vende 10.000 ejemplares acá, sino que vende en toda América y vende en España. Los fenómenos, pero ojo, digo, triunfar a esa escala, digamos, es que ser como Messi o Suárez, digo, claro, porque es muy difícil ser conocido y popular, y vaya si tú que sos hombre de teatro o un músico, lo que le cuesta simplemente, yo siempre digo lo mismo, la gente dice, ¿y por qué mi libro no se vende en Buenos Aires? Escúchame una cosa, yo como broma digo una cosa, en Buenos Aires el único uruguayo que triunfó fue Gardel, si era uruguayo, que todavía está discutido. Después los demás están ahí, van a hacer un espectáculo, pero Buenos Aires es gigantesco. Pero por ejemplo, Luisito Gómez, por decir algo, ¿no? Sí, que te dice, ¿por qué mi libro no se vende? Lo que tiene que saber Luisito Gómez, igual que tiene que saber Alejandro Camino en su condición de actor incipiente, es que, ya que hablamos, en Buenos Aires hay 12.000 Luisito Gómez y tampoco nadie los conoce. Cuando a veces, viste, yo me acuerdo que de gurí, cuando empezábamos a actuar, y yo, ¿qué lo tiró? Pensar que estos grandes monstruos, porque siempre eso reconocimos, de Hollywood, ganan millones y millones de dólares. Y siempre la idea era, ¿y cuántos Al Pacino quedaron por el camino? ¿Verdad? ¿Cuántos? Porque tampoco el sistema es tan justo que realmente sabe encontrar que no se le pierde ningún crack. Está lleno de crack que no llegaron, como dice la canción, ¿no? Sí, pero además Buenos Aires, porque a mí además estos días que todo el mundo está yendo a Buenos Aires, yo le digo, miren que Buenos Aires es apabullante. Buenos Aires tiene una potencia cultural formidable. Entonces, porque Buenos Aires es Buenos Aires y sus prácticamente, creo que son casi 18 millones de habitantes viviendo en el Gran Buenos Aires. Son 18 millones de personas, pero con unas universidades excepcionales, con un nivel cultural en antropología, en psicología, en arquitectura, estudios. Son universidades cuyos textos, sus libros, se utilizan en toda América y España, porque son muy valiosos, ¿no? En esa ciudad tan rica y demás, yo voy con los libritos aquí, además, voy y me encuentro con, claro, pero así como yo, viene la gente de Chile, que pesa muchísimo más que nosotros, obviamente. También vienen los peruanos, viene el boliviano, viene el paraguayo, viene toda la gente, mucha gente del sur de Brasil. Culturalmente, Buenos Aires recoge todo lo del Cono Sur y realmente, digamos, lograr
un éxito ahí, que volviendo a Benedetti, que a mí siempre me asombró, es que el Benedetti se llevaron los libros, se editaron poquitas ediciones y solo la gente lo fue conociendo y lo hizo tremendamente popular. Benedetti no había películas, Serrat no había cantado nada todavía, pero Benedetti arrasó una popularidad extrema. Se tuvo que exiliar en Perú, se fue a Perú y se convirtió en bestseller en Perú. Después se convirtió en bestseller en México. Y hasta hoy, después de fallecido un autor, se vuelve difícil la vigencia de un texto. Y aún hoy, en las librerías de Madrid, por ejemplo, los libros de Benedetti están arriba de la mesa, exhibiéndose. A propósito de algunas, vos decías que, por supuesto, en muchos casos, primero no sabés. En otros casos me imagino que te debe pasar que la editorial va detrás de un proyecto y sabe que no lo va a vender, o que no se va a vender también, pero sin embargo entiende por historia, por compromiso, por ética, por trayectoria, por trazabilidad, que tiene que editarlo, porque además en el caso de Banda Oriental, no digo ni por asomo que sea la única, pero me consta que le pasó que hay un momento en que Ravioli vos pensabas, y bueno, y ahora lo pensás vos, decir, es que si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie, ¿verdad? Me imagino que también está un poco eso, ¿no? Claro, ojo, hay un detalle. Banda Oriental nunca fue una empresa de lucro. Entonces, claro, honestamente nadie retira dinero de la editorial, salvo pagar los sueldos, el BPS, la luz. Pero digo, eso es una facilidad extra para decir, bueno, vamos a embarcarnos en esta quijotada de repente. Entonces la editorial, en el año 67 encargó la primera edición de la historia rural del Uruguay moderno, un volumen de 1100 páginas, y había que hacer 2000 ejemplares porque era imposible hacer menos. Y era una locura. Yo siempre pensé que nos fundíamos, que nos fundimos, y sin embargo, digamos, de poquito a poquito se fue remando y ese libro se convirtió como institucional y referente y demás. Ojo, apenas pagó los gastos del libro, también no que haya dejado ganancias. Y después hay otro fenómeno, ¿no? Ya hablando de autores que me parece que el vínculo muy sostenido y muy visible, y además con resultados de alta calidad. Mirá, hace 2 días estuvo Sanguinetti acá y volvimos a hablar de Gerardo Caetano, por ejemplo, ¿verdad? Estoy pensando en el liberalismo conservador. Ese fue un libro importante, sigue siendo un libro importante. Por ejemplo, de Banda del último tiempo, ¿no? ¿Está bien o le estoy agarrando el bicochazo? No, no, al revés. No, en el caso de Caetano, digamos, ya la República Ballista en el 2012, que fue el tomo anterior a al liberalismo conservador, ya ese fue un libro de una venta importante, se puede decir, 5.000, 6.000 ejemplares, lo cual es muchísimo para un libro sólido, importante, de historia, y que trasciende la historia. Sí, que no tiene 120 páginas. No tiene 120 páginas, tiene cerca de 450, 480 páginas. Después en la República Conservadora, que continúa la República Ballista, es decir, casi 10 años después, la República Conservadora, debe haber vendido a esta altura, que es impresionante, 8.000 ejemplares. Y se volvió a vender la República Ballista, además fue muy interesante eso. La necesidad de... ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente la gente encontró en ese texto algunas pistas, algunas interpretaciones que perfectamente vinculaban la historia pasada de hace 100 años con ciertos aconteceres actuales. Pero, ojo, de proyectos quiméricos, como decís tú, y fundirse, es una historia eterna en grandes editoriales, en Italia, en Francia, en España, digamos que a veces embarcan en proyectos que realmente no resultan económicamente viables. Bueno, así al pasar, les hablo de la breve historia sobre la propiedad privada de la tierra en Uruguay, 1754-1912. Su autor está ahora por París, por Francia, me parece. Sí, apenas regrese vamos a encontrar la forma de que nos ayude a poner la mañana en camino. Ricardo Lombardo y la conquista de París, 1924. El fútbol como consagración de la uruguayidad. No leí el libro todavía. De hecho, ya está editado, ¿sí? Sí, está pronto. Bueno, todavía no lo mandaste. Me parece maravilloso. El título me ilusiona mucho porque soy de los que reivindica el fútbol como una parte muy importante de la identidad uruguaya. Después te gustará más, te gustará menos. Porque yo te pregunto, ¿cuántas naciones en el mundo conoces vos? ¿Cuántas repúblicas en el mundo conoces vos que festejan los 100 años de su libro más importante, la Constitución? Sí.
organizando un mundial y haciendo un estadio de fútbol. Sí, brutal, No hay, sí. no hay. ¿Y por qué te crees que ocurría eso? ¿Verdad? Digo, para empezar a hablar, ¿no? La hipótesis de Lombardo en ese libro es básicamente que él dice que en el 24, cuando los olímpicos vuelven después de triunfar, en el puerto lo esperan una multitud que según él es de la multitud más gigantesca que se ha reunido en esta ciudad, y esa multitud en la cual había lo que eran uruguayos, pero había franceses, vascos, italianos, judíos, polacos, alemanes, había otras cuestiones raciales también, había por supuesto negros y demás. Es decir, él dice, ese conglomerado, todos unidos esperando a los Olímpicos del 24, era la imagen de un país que estaba juntos enfrentando el porvenir con un empuje, con ganas, con entusiasmo. Es el mismo país que la gente mandaba, siempre lo digo esto, mandaba postales con fotos de la ciudad vieja, fotos del centro, porque estaba tan orgulloso de la ciudad, que hacía postales y mira, acá vivo yo, estos son postales que la gente tenía de la Rambla, incipiente todavía, la Rambla, el Prado, lo que eran las quintas lejanas. Es decir, esa pasión por la ciudad, dice Lombardo, era el gran país vallista en ese momento, dice Lombardo que se expresó precisamente en esa Olimpiada y en el fútbol. Claro, exactamente. Y hablando de identidades, bueno, una cosa que Banda Oriental históricamente ha hecho, ¿no? Aludir a nuestras identidades. Yo en todo caso como ciudadano le valoro que lo hizo con rigor, con pericia, pero sin complacencia, porque aludir a la identidad era tener y ejercer una mirada crítica sobre lo que somos, ¿verdad? Y eso a veces incomoda, ¿verdad? Pero desde otro lugar, por ejemplo, también contamos con el origen, historia y ritual de el asado. Que es... Sí. Es un tema precioso, interesantísimo, como el asado. Además, Gustavo Laborde, el autor, empieza el libro hasta con una anécdota que es preciosa, digamos, como antropólogo, doctorado. Sin embargo, arranca con una anécdota de un chiquilín que va a comer un asado con Orilla Alta, lo espera el tío allí, además ya lo critica porque llegó a las 10 de la mañana y a la carnicería hay que ir más temprano, hay que preparar la leña, hay que dejar todo, dejar la parrilla pronta, van, compran la leña, vuelven de nuevo, toman unos mates, pero ya ponen el fuego a las 10:30, 11 de la mañana para tener las brasas para la 1, ven bien con cómo distribuyen los chorizos, la carne. Bueno, todo, yo cuando lo leía y veía ese ritual que empezó a las 9 de la mañana y termina a las 3 de la tarde, digo, primero me asombraba, digamos, lo intenso, lo extenso y hasta cargado de afecto que tenía ese ritual de hacer un asado. Pero además me reconocí yo hago exactamente el mismo. Y montones de uruguayos hacemos exactamente lo mismo con el asado, además, y el asado como forma de encontrarse con otra gente, con la familia, con amigos, además, el compartir eso, además. Bueno, a partir de eso, Gustavo Laborde empieza a trazar el asado como una forma de la identidad de los uruguayos y ese tipo de cosas. Bien. Si te metes en el tema de la identidad, disculpame que te corte. Sí, a ver. La editorial tiene 60 años, por lo tanto es una vida entera, es imposible hablar. Pero, por ejemplo, si hablas de la identidad, yo tengo una cuestión que tiene una cuota para mí de misterio. La gente puede encontrar explicaciones diversas, pero el año más o menos sería cerca del 2000, cae José Pedro Barrán, como siempre, con esa cuestión de cálido afecto que tenía él, esa cosa de parsimonia, de hasta cierta dulzura en el tono. Cae José Pedro con un nuevo libro. Dice, quiero estudiar las mentalidades. Se llama la mentalidad de los uruguayos. El libro se llamó Historia de la sensibilidad en el Uruguay. A ver. Un parteaguas. Sí, pero claro, pero a mí hoy, que han pasado 30 años, yo no logro explicarme cómo, y además desafío a colegas que me traigan récord parecido. Ese libro lleva en 30 años 28 ediciones, casi año. Una por año. Una por año, prácticamente, una por año. ¿Qué hace que la sociedad entera, a lo largo de 30 años, recurra a este libro para
interpretarse, para sentirse, digo, no lo sé, no lo digo, obviamente, digo, yo sé que se utiliza como texto en un montón de facultades, que se utiliza en los más diversos ambientes y más, pero excede eso, excede por la forma que se vende. Es muy raro que un libro todos los años haya que hacer una nueva edición. Pero ahí me parece, y a modo de hipótesis y de atrevido, aunque atrevido con derecho, la medida que soy lector y tengo derecho, ¿no? Sí, sí. Una de las cosas que explica, bueno, sin entrar en las calidades de los autores, del texto, pero una cosa es que a mí me parece que no solo que, igual que en el cine, ahora, claro, hay mucha más producción nacional, entonces medio que nos hemos desacostumbrado, por suerte. Pero ¿te acordás que antes vos veías una película que mostraba 18 y Río Negro o La Rambla y decías, ¡ah, mirá! ¿No? Pues era como, por lo que yo ando todos los días, en el lugar que ando todos los días, pero en otra plataforma distinta. Y eso me generaba como, casi diría el maestro Bertolt Brecht, como un distanciamiento que me generaba justamente extrañeza, pero a la vez fascinación. Y a mí me parece que la clave está en abordar los temas culturales de lo que somos, pero sin concesiones, que nos exige, que nos problematiza, y eso en definitiva nos gusta, porque una cosa es cuando aparece un porteño hacerle creer que somos los mejores del mundo, pero nosotros sabemos que no somos los mejores del mundo, del mismo modo que no somos los peores, y que estamos en permanente construcción. Y a mí me parece que Banda Oriental juega un rol fundamental en ese tránsito. En ese libro, por ejemplo, dos cosas brevísimas. Me acuerdo que un día, también en la radio, le pregunté al Cuca Esclavo, que justamente me crucé con él, que fue humorista, y me dice el Cuca Esclavo, che, qué bueno la historia de la sensibilidad. Ah, ¿te gustó? Sí, dice. Sí, ¿sabes por qué? Porque entendí mi infancia. Entendí mi infancia. Y después, por ejemplo, un día me encuentro con que el libro, hace ya muchos años, el libro estaba como texto obligatorio en un curso de arquitectura, segundo o tercer año. Y después me encuentro con el docente de la facultad y le pregunto, ¿por qué lo pusiste a ese libro como obligatorio, que era un peso importante en facultad de arquitectura? Ah, no, para mí es muy importante que lo lean, porque tienen que saber los estudiantes que dentro de los ladrillos vive gente. Y esa gente piensa de una determinada manera, siente de una determinada manera, está formada de determinada manera, y entonces así por lo menos entiende que dentro de los ladrillos hay seres con los cuales tenemos que reencontrarnos y ampararlos. ¿Y qué impronta vos crees que Raviolo le introdujo a Banda Oriental ni hablar? Y diríamos a la condición del editor uruguayo o a la edición del libro en Uruguay. ¿Qué cosa vos decís? Acá hay sello, acá hay marca. Es complicado. Primero, en el caso de Raviolo, primero el rigor, primero la seriedad que implica un rigor a la hora de corregir un texto, de conversar con el autor, de no improvisar, de asesorarse bien, de mucho trabajo, mucha lectura sábado, domingo, de noche, en todo lugar, porque yo compartía muchos días con él, así. Seriedad, rigor, una capacidad de apertura a ver nuevas cosas, a ver nuevas posibilidades, cosas que estaban sonando, él la veía. Por ejemplo, un día alguien cayó con un libro sobre el carnaval que tuve el otro, y quizás porque no soy tan afecto, no soy de ir a los tablados al carnaval, dije, esto no, que tuve el otro, y me dice Raviolo, no, estaría bueno hacer, porque es muy importante el carnaval. Esas cosas que me dije, mirá vos, le digo. De esas tuve varias, que yo re Luis Cochazo, como decimos, y él percibió, mirá que no, que tal tema. Entonces, intuición, de vuelta, seriedad, rigor, intuición, un trato con mucho afecto con los autores, y bueno, y también lo otro, porque por ejemplo Raviolo que era los que fundaron la editorial en el año 60 era un grupo de estudiantes de distintas facultades de la FEU que estaban terminando la universidad y deciden, para continuar, lo hacían en Tribuna Universitaria, la revista de la FEU de la universidad, para continuar abordando los temas culturales, sociales, económicos, literarios del país, de nuestro país, que no se miraba hacia adentro, que en nuestro país deciden hacer una editorial.
tenían 28 años, eran 15, después quedaron 12, y pusieron plata cada uno, fue una quimera. En esa quimera, el tercer o cuarto título de la editorial es Pasión de Raviolo, de Andersen Banchero, Mientras amanece, una edición chiquita, unos cuentos preciosos de Banchero que pinta como nadie, creo, esa cosa muy montevideana, pero nunca se vendió, claro. Pero nunca se vendió, digamos. Entonces son de esos libros que fue, digo, no solo maravilloso porque lo seguimos editando a Banchero, empeñosamente, y claro, no lo vio Raviolo, pero hace 3 o 4 años la Feria del Libro de Buenos Aires, que a nivel de América pesa mucho, tuvo como ciudad invitada a Montevideo. Sí, claro. Y quien organizó la llevada de los libros tenía que elegir un autor que fuera emblemático de Montevideo. Y bueno, uno pensaría, Benedetti, Galeano, no, eligió Banchero, eligió un texto de Banchero, un libro de Banchero, lo nombro, Gabriel Pedroni, que Gabriel no tiene nada que ver ni generacionalmente ni nada con nuestro, lo veo hablando de rock y demás, ese pudo interpretar a esos montevideanos oscuros, afectuosos, cálidos, que caminan por los bordes de la ciudad y demás. Pero sin embargo el libro no se vendió. Bueno, Raviolo era un poco así, ¿no? Raviolo sí era. Pero, y después lo otro que hizo Raviolo, que fue gigantesco, entre tantas cosas, sistematizar todo en recuperar todo lo atinente a Juan José Morosoli. Entonces, el tercer título de la editorial, estoy hablando del 63, se llama El viaje hacia el mar. ¿Y cómo no nos va a gustar a nosotros cuando un día cae un muchacho joven, para nosotros muy joven, Guillermo Casanova a la editorial, y me dice que hay que hacer una película con eso? Pero qué bueno, porque simplemente era así, mirá vos, aquello que se sembró hace 40 años en ese momento, o 45 años, hoy un joven lo recupera y hace una película que tuvo bastante resonancia. Sí, además. Acá en la radio con Brando conversábamos el otro día sobre Morosoli, ¿verdad? Claro, es cierto, sí. Y con Milton Fornaro, el Pastilla Fornaro, también conversábamos acerca de Banda Oriental, acerca de lectores, y ya en los últimos segundos vamos a hablar de lectores, y acerca de Raviolo y la importancia que ese podría ser como un legado de Raviolo, que tienen los prólogos, ¿verdad? Como un elemento que lo definía muy bien el Pastilla Fornaro, instruye, da información, da datos, da herramientas, pero también promueve, invita, estimula a leer, ¿verdad? Y eso me parece que es en el fondo... Sí. En esos prólogos se procura no abrumar al lector, claro, con una exégesis profunda del texto literario, sino invitarlo a leer el libro, ubicárselo en el tiempo, ubicar antecedentes e invitarlo a leer. Pero claro, la razón de por qué surgió Lectores, año 77, 78, surge justamente en un momento en el cual era plena dictadura, teníamos vedado publicar prácticamente casi ningún título, porque de historia no podíamos publicar nada que fuera después del año 20, porque en el 30 había un golpe de Estado, entonces no se podía hablar. No podíamos publicar casi ningún autor porque estaban todos vedados y además estaban presos o exiliados. Entonces, en esa dificultad dijimos, bueno, pero por editar Tolstoy, Maupassant, el propio Morosoli, o editar un autor latinoamericano, Rulfo, por ejemplo, no nos van a llevar presos, no nos van a cerrar. Entonces, y la gente va a entender, digamos, que se trata de que el proyecto sobreviva. Lo mismo pasaba con el Circular, lo mismo pasaba con Cinemateca, que el proyecto sobreviva. Entonces dijimos, vamos a hacer una colección de este tipo. Fue Raviolo el que inicialmente dijo, pues yo al principio dije, estamos seguros, además lo conversamos. Ariel Villa, el otro compañero, también me decía, bueno, lo veremos. Pero Raviolo también pensaba que sí, tuvo mucha intuición en eso, hacer esta colección. Y los prólogos nacen también, porque los tres éramos profesores de literatura destituidos. Entonces, como nos habían echado de la docencia, nos queríamos sacar las ganas haciendo prólogos cuidados y las traducciones y demás. Y además es curioso con lo de Lectores. Es muy curioso, por ejemplo, yo lo digo a veces, me pasó hace poco, que de repente te encontrás en una presentación de libro, una actividad, se te acerca alguien, mayor obviamente, y me dice, bueno, no, mire qué decirle yo. Yo soy fulano tal, muchas gracias. Dice, yo hace 35 años que les compro el libro a ustedes. Hace 35 años que soy socio y recibo los libros. Nosotros tenemos una masa de gente que nos compra los libros mes a mes, que obviamente no conocemos. Y cuando llega una persona y te dice que te acompañó 35 años,
yo lo primero que se me ocurre es pedirle disculpas. Capaz que algún texto le aburrió, algún texto la cansó, algo no le gustó, porque claro, me deshago en explicaciones, porque realmente no sabes si abrazarla, felicitarla. Pero el ingeniero Sebastián García Parra, que es quien semana a semana hace la columna de inteligencia artificial, que es codirector de IDATA, que es una figura reconocida a nivel internacional, él sale generalmente vía Zoom desde su casa. Y el otro día que yo estaba hablando de lectores, él, justo le tocaba a él, y yo hablaba y justo le tocaba a él, y me dijo, para Ale, se da vuelta y señala su biblioteca. Y detrás, bueno, casi que en una escenografía programada, estaban tiqui, 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 tiqui. Mira. Me paro un segundo, salgo de cámara. Estaba esto. Sí, los libros de banda uno al lado de otro, que forman parte de su biblioteca. Pero además esa gente nosotros no la conocemos, no sabemos quién es, y solo nos cabe agradecerle. Muchas gracias, yo que sé, por apoyarnos, por acompañarnos y demás. El proyecto ha sido realmente formidable en ese sentido, lo mantenemos. Además yo pensé, que dije, no, porque en la época de la dictadura, pensé, no, cuando venga la democracia eso va a cambiar, va a haber otros intereses. Pensé en el 2000 también, no, está cambiando el mundo, que esto y el otro. Y no, la buena literatura sigue teniendo sus porque ahí está la clave. Los oyentes de La Mañana en Camino lo saben, lo digo todos los días, estamos hablando de colección Lectores de Banda Oriental, que, como acabas de decir, tiene más de 40 años de vida. Es probablemente el club de lectores, club del libro más grande del continente. Sí, no hay prácticamente. ¿Verdad? Sí. Y que consiste en algo tan sencillo como monumental. El oxímono me parece que es perfecto. Es recibir mes a mes, y cuando decimos recibir, es recibir. Es recibir, pues se entrega. Que vos podés elegir tu casa o tu lugar de trabajo, de estudio o la casa de tu madre, ¿no es cierto? Para recibir mes a mes un libro. Un libro que vos adquirís por solo 350 pesos por mes. Además, hoy día se paga de las 20.000 maneras distintas. Sí, claro. Supongo que cuando arrancaron había que pagarlo en el momento que recibís el libro, una vez por mes, no sé cómo harían. Ahora, bueno, ojo, que si quiero ese sistema lo mantengo. Sí, por pago, supuesto, lo mantengo. Recibo el libro y te doy 350 pesos. Es con te entrega del libro, no hay nada por adelantado. Pero, decir, no hay nada. Pero también lo puedo hacer por transferencia, también lo puedo hacer por, en fin, las diversas formas que existen. Y además, hoy lo sugeriste hablando de la tarea del editor, lo dejaste arriba de la mesa el asunto. Llega a todo el territorio. Absolutamente, sí. Y llega a todo el territorio nacional, sin costo de envío, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, sí. No, digo, yo a veces pienso que como justamente se acrecentó en la pandemia, la gente está un poco más sedentaria, un poco más en la casa, y obviamente en el interior es más difícil. Nosotros quizás con eso, sin darnos cuenta, al crear toda una estructura para distribuir el libro, tuvimos esa posibilidad, le llevamos el libro a la casa. Y ese es el único compromiso, es recibir mes a mes un libro que siempre es literatura, son cuentos o novela, es literatura uruguaya, latinoamericana, universal, son textos elegidos por su calidad, pero reitero, son accesibles, son amenos. Incluso el propio tamaño del libro, ¿verdad? Sí, que hace que vos no te asustes. Entre otras cosas porque sabés que al otro mes tenés otro. Mira, a mí me pasa, a ver si logro generar una metáfora similar. Desde hace decenas de años trato de ir la mayor cantidad de veces a Buenos Aires por las mismas cosas que recién dijiste, ¿verdad? Solo que además le sumo que soy gordito y me gusta morfar. Entonces, imagínate, me gusta la cultura, me gusta el arte, soy actor, me gusta el teatro, me gusta la literatura, me gusta la buena comida y tengo a Buenos Aires del otro lado del río. Ideal, ¿no es cierto? Pero como bien sabes, no siempre nos resultó fácil en cuanto al dinero. Por supuesto, sí. Mirá que fuimos en la época de la convertibilidad que $1 era $1. Sí, no, y era terrible, era fuego Buenos Aires. Y igual uno se las ingeniaba para ir. Y una cosa que siempre tuve como un santo y seña es, si no me da la plata para ir a tal o cual espectáculo que de pronto se me aleja demasiado, yo voy al circulario, al San Martín, porque tengo dos cosas aseguradas. Primero, que como es del Estado, está subvencionado, es una entrada siempre más accesible. Y segunda cosa, siempre sé que tiene calidad. Claro. Calidad. Después saldrán las cosas bien o mal, pero se hace desde la perspectiva de la creación artística. Y yo lo que yo le digo a todos acerca de lectores, es que eso, jugá seguro, juega con los ojos cerrados, porque el cuadro anda bien. Vos después te podrá gustar más un autor que otro, más un estilo que otro, porque además es ecléctico, son autores nacionales, son autores internacionales, son autores clásicos, son autores que murieron el siglo pasado, son autores que
lucen como incipientes, aunque ya consolidados. Es decir, es la oportunidad perfecta para meternos en el mundo de la literatura de calidad nuestra y ajena, con lo que descubrimos que esa es una contradicción falsa, la literatura es del planeta, y se acabó. Sí, absolutamente. Y lectores me parece que es una herramienta por solo 350 pesos. Y como si fuera poco, mira, me siento que estoy subiendo al ómnibus, y como si fuera poco, gracias al señor guardia y al señor conductor, déjenme decirles que tienen descuento en los libros de Banda Oriental de los que estuvimos hablando hasta ahora. Sí, ¿No es cierto? supuesto, sí. Creo que es 20%, ¿no? 20% en todo el fondo de Banda Oriental. O sea que este libro de Caetano, la historia de la sensibilidad, el libro del asado, ¿verdad? Y yo lo consigo por 20% menos. Y encima, y a esto quiero llegar, tengo una muy buena noticia que es para aquí y para ahora, los que se suscriban a través del siguiente WhatsApp. Es muy fácil. 099-626-696. Los que nos ven por el canal YouTube pueden ver el gráfico. 099-626-696. Envían un WhatsApp con la palabra suscripción, con su nombre y apellido, y después Banda Oriental, seguramente, muy probablemente nuestra querida amiga Cristina, se comunique con ustedes para ver dónde quieren recibir el libro, en qué dirección, cuándo, ajustar los detalles de administración. Son solo 350 pesos, pero además agrego que además de el libro, que no lo tiene nadie porque es para el mes que viene. Sí. No sé si puedo decir de qué se trata o no sé cómo. Sí, va, un adelanto. Sí. Bueno, si querés doy el adelanto muy breve para que la semana que viene, ya instalados en el mes, le demos más manija. Reciben este último libro, el del mes correspondiente, no sé si en este caso aplica a septiembre o ya octubre, pero además reciben 1, 2, 3, 4 libros más. O sea que de un saque tenés 5 libros. Armás tu biblioteca, loco. Si no tenés biblioteca, ya la tenés. 5 libros más, repito, por solo 350 pesos nada más, mandando un WhatsApp ya mismo al siguiente número, 099-626-696. 099-626-696. Nombre, la palabra suscripción, nombre, apellido, y recibís 5 libros de Banda Oriental, incluido el último de lectores de Banda Oriental, y además con el descuento en la librería de Banda Oriental, que está en el galpón, ¿no? Sí. Y lo pueden solicitar perfectamente, se envía a todo el país también, libros especiales, libros fuera del lector. Mi amigo Diego siempre, mira, Diego, nos vamos a sacar la duda. Dale. ¿Te podés animar un segundo para que la cámara te vea? ¿Cómo no? Para que vea la gente que estás acá. Sí. Tenés la chance de preguntarle al micrófono a Alcides lo que todos los días nos preguntamos y no tenemos respuesta. Si me llega Quebracho, por ejemplo. Él es de Quebracho, su familia. O hay que mandarlo por el correo. Hay dos formáticos. Yo no estoy directamente, son los compañeros que están lugar por lugar. Sé, por ejemplo, que llegamos a Belén, llegamos a Constitución. Bueno, un poquito más arriba. Digo, sí, claro, no, llegamos a pequeñas localidades. Claro. Quebracho, no sé. Quebracho ya es. Pero pará, que Quebracho al lado de Belén es Nueva York. Quebracho. No, pero a lo que quiero ir, que a una pequeña ciudad, el libro llega. Absolutamente, sí, no, el libro llega porque o te lo llevamos directamente a través de un compañero que reparte en ese lugar, o se envía directamente por correo. Por correo, por otro medio, por DAC, en fin, el libro llega a cualquier lugar, incluso a Quebracho. Ya sabe la población. Atención, Quebracho. Y que existe Quebracho, ya nos enteramos también. Pará, que ser malío. 099-626-696. Te dejo a vos porque así yo no cometo ninguna infidencia. ¿Qué es lo que se viene para este mes? A mí me pone tan contento esta autora. Vamos a hacer al revés. Yo te diría como que, por ejemplo, lo interesante de esto es que veníamos, por ejemplo, de los últimos títulos. Sí. Para mostrar la versatilidad de Hugo García Robles, El recetario de la memoria, una cosa deliciosa en la cual Hugo García Robles, un crítico gastronómico uruguayo que ya falleció, Sí, Sebastián Elcano. recorre los hábitos y demás, las pizzas, las milanesas. Nos encontrábamos en Don Coto, ¿te acordás? Sí, claro. En Colonia. Él decía, yo se lo robé para toda la vida, él decía, porque venía el Flaco Bolani, el emblemático actor de Circular y de la Comedia Nacional, y le pedía a la noche a Don Coto, le pedía una milanesa hecha en la parrilla. Ah, claro, sí, está perfecto. Y entonces Sebastián García Robles se indignaba. Claro, decía, sí, no, cómala.
disfrútela, pero no le llame milanesa a eso. Claro, Milanesa, porque, carne, ejemplo, empanada con pan rallado y huevo y frita en abundante aceite. frito, es muy buen aceite, decía, pero con buen aceite. Digo, después de eso, de Sebastián Elcano, por ejemplo, y la cocina, pasamos en la otra punta y jugamos por el lado de Joyce, Dublinés, es un autor absolutamente exquisito, digamos, aparentemente impenetrable, sin embargo estos textos se dejan leer muy bien. De Morosoli y Minas y sus personajes entrañables, ustedes ya hablaron acá en el programa varias veces. Con Daniel Sada van a encontrar un México, quizás de alguna manera otro autor local, con unos cuentos que pintan esa... ¿Sabés que lo trabajé en mi último taller literario? Yo coordino. Trabajé uno de los cuentos del equilibrista de este mexicano, maravilloso. Bueno, nos habló maravilla también quien hizo el prólogo, justamente Milton Fornaro, ¿no? Sí, claro. Maravilloso autor. Y ahora, en el mes que viene, por esa versatilidad que tiene la colección, venimos con Laura Santulo, una uruguaya, vive actualmente en México, escritora. Laura tendrá 40 y pocos años, creo. Hermana de los Santulos que andan por estos lados, ¿no? Sí, no hace música. No hace música. No, pero Rodolfito Santulo, literatura, es Fernando el que hace música. Pero Laura Santulo, digamos, incluso hace cine junto con su marido, y hasta han presentado algunas de su película en Cannes y demás. Pero de Laura Santulo, reitero, una muchacha joven, escritora uruguaya, con un texto que bordea lo policial por momento, es una literatura atrapante, es una novela corta que realmente apasiona. Bien. Y seguiremos con ese tipo de títulos, con sorpresas además de latinoamericanos. Nosotros con lectores además vamos a comprar derechos a distintos lugares del mundo. Por ejemplo, nosotros compramos derechos en México, esto de Sada se compra en México. Nosotros compramos derechos en Alemania, compramos en España habitualmente, porque hay que comprar derechos. Curiosamente, nos ven como una cosa rarísima, digo, pero cuando vamos y decimos, no podemos pagar mucho, pero por lo menos ofrecemos tanto. Y ahí hemos publicado, yo qué sé, anoche leía en internet que una cuestión internacional le dio a Juan Villoro, el mexicano, le dio a Juan Villoro algo así como un reconocimiento a de las voces más claras y más importantes de toda América Latina, en su literatura y en su pensamiento. Bueno, Juan Villoro ya fue editado en Lectores, y vamos a reincidir con él, con una obra que también es obra de teatro, que en estos días se ha estado dando, porque además todo eso está lindo, porque publicás al tiempo, y al tiempo eso aparece como obra de teatro, o aparece como película, y vos sentís, sentís que el esfuerzo de Raviolo no fue en vano. Y además, suscribiendo una vez más, lo conversamos siempre en el taller literario, que las artes dialogan, se prestan cosas, se complementan, una se necesita, la otra se ayuda, ¿verdad? Y todos bebemos de distintos manantiales. Bueno, en fin, es fascinante. Sí, eso es fascinante. Pero nada como la literatura, porque el teatro se arrima, la música se arrima, el cine se arrima, pero la literatura es el origen de todo. Te lo concedo. Te lo concedo, en mi condición de actor, ni hablar. Pero con alguna duda de carácter antropológico, porque definitivamente la pintura es anterior a la literatura, ¿no? Seguramente el dejar y si me apurás, pero ahí ya una forma de representación que podría asociarse al teatro, andás a ver si también no es anterior a la verdad. Seguramente es anterior. Sí, quizás, entre otras cosas, la literatura tiene una posibilidad además que a esta altura, y lo pienso por el compañero, debe haber una persona en Quebracho que recibió el libro de Joyce, por ejemplo, y dice, la puta, ¿qué autor es este? Claro. Digo, porque digamos, la obra llega, la literatura tiene esa enorme ventaja, llega a la gente, y eso es formidable. Y déjame decir, porque quiero aprovechar este envión, el otro día Milton Fornaro también nos dijo, bueno, es tan crack, tan maestro, tan generoso, fíjate, él con todo lo que ha escrito, vino acá a sentarse en esta voz para hablar de la literatura de otro, ¿verdad? Sí, claro. En fin, él decía una cosa muy interesante, y es, cuidado con no darle chance a los, entre comillas, autores difíciles. La literatura, igual que cualquier otra forma de arte, se va absorbiendo sin que necesariamente en cada palabra, en cada letra, en cada enunciado hayamos entendido todo, ¿verdad? Hay que entrar en la lógica, hay que leerlo, hay que dejar fluir, y cuando querés acordar, navegás en esas aguas, ¿no? Y la literatura tiene que ser abierta para todo, no se precisa ser ni académico, ni estudioso de las letras, ni nada por el estilo. La literatura tiene que tener esa nobleza, como dijo un albañil que leyó Morosoli, y me dice, esa es la gente que yo conozco, mis compañeros, estoy viendo a mis compañeros, dice, reconociendo esos habitantes de Minas, una mina semirural,
se reconocía personajes, seres, ambientes, almas. A modo de Como decíamos ejemplo, algo. Susana dice, soy maestra jubilada, fui suscriptora por 30 años, ahora es mi hija que también es maestra. Eso es otro fenómeno lindísimo. Y no quiero. Nos encontramos con jóvenes, digo, hoy tienen 20 y pocos años, que me dicen, no, yo aprendí en Pila leyendo la colección de mi abuela, que la tenía mi abuela y mi madre después la siguió en la colección, entonces como estaba todo en mi casa. Intergeneracional, ¿no? Claro. Horacio Cavallo se formó. Yo me formé leyendo los libros estos en la biblioteca. Dice Graciela, saludos a Banda Oriental y el nombre Raviolo para denominar el día del editor. ¿En qué está eso? ¿En manos de quién? Eso, digamos, básicamente un compañero, no íbamos a hacerlo nosotros, un compañero, Gabriel Sosa, lo presentó al MEC el no, día pero pará. Ayer fue miércoles. Sí. Tuve el taller literario. Sí. Trabajé un cuento de Gabriel Sosa. Bueno, perfectamente. Fue esas cosas. Vamos a jugar 5 de oro. No, tenemos que hacerlo. Se presentó al MEC esta posibilidad y simplemente lo importante de eso, más allá de que justo eligen el nombre de Eber Raviolo, es un día también para que se piense y se discute y se cuestione y se apoye el rol del editor, que se sepa de qué se va. Y mirá lo que dice Graciela, y agradezco a la editorial que al volver del exilio en 1984 y cuando aún no podía volver a ejercer de maestra, nos escuchan muchas maestras, se ve, me abrió las puertas y me dio un curso de ventas con el que salí a trabajar. Salud y larga vida a lectores y a toda la producción. Lo dice Graciela y agrega, y un pedido, impriman los marcalibros y véndanlos, son divinos. Los marcalibros. Te estamos haciendo una línea de negocio, retomando una línea de negocio. No, todo lo contrario, no podés cobrarlo, no podés vender, es un desafío, porque es una cosa preciosa, pero claro, tiene una contrapartida, son caros. Claro. Es muy caro imprimir hoy por hoy, el papel es carísimo y demás. Pero ¿cuál es el problema? No solo que está esa maestra que le gustaban, a mucha gente le gusta, pero además Fidel Esclavo hace unos marcadores maravillosos y demás. Entonces yo soporto el peso de los compañeros de la editorial que me dicen, tenemos que hacer marcadores. Entonces, claro, decimos, bueno, pero cuesta dinero, en fin, y demás. Pero bueno, va a haber que entregarse y decir aceptar si hay que hacer marcadores. Entonces. Bueno, vamos arriba. No, te agradezco mucho, te felicito por tanto, te felicito además. Me parece que festejar así en un año Raviolo, creo que hacemos honor a muchas buenas cosas. Y en el final les vuelvo a recordar que los primeros que se suscriban ya mismo a través del 099-626-696 tienen 4 libros de regalo, además de el que corresponde a este mes, además del 20% de descuento, y se suman a lectores de Banda Oriental, que es una forma hermosa de, te lo dice un petizo, de crecer todos los meses. Grandes autores, grandes lectores. Horacio Quiroga, Chejov, Felisberto Hernández y otros tocan tu puerta. Suscríbete al mayor club del libro del país. Colección Lectores de Banda Oriental. www.bandaoriental.com.uy